con esas dos fotografías simples hacer un montaje básico. Por eso quería que lo hicieseis vosotros, lo descargaseis y lo fueseis haciendo mientras lo hacemos juntos, ¿no? Y a ver qué problemas se os presentan. Y, y luego, pues bueno, pues en el tema del montaje, por ejemplo, tenemos una ventaja, no sé si os acordáis cuando estábamos en el Lightroom, una vez que terminábamos la gestión del RAW, ¿no? Pasamos todo ese proceso de revelado, nosotros si queríamos, o acababa ahí nuestro proceso fotográfico, ¿no? O si queríamos mandar a Photoshop, lo podíamos mandar editando, botón derecho, editar en Photoshop, ¿no? Cuando tú pasas la fotografía, que en principio Lightroom trabaja con fotografías virtuales, está trabajando, está asociando una serie de efectos, cambios, pero no ha asignado ningún valor al píxel todavía. Photoshop no trabaja con imágenes virtuales, trabaja con imágenes físicas. Quiere decir que cuando tú ya abres una fotografía en Photoshop, ya se ha mapeado la fotografía, se le ha asignado unos valores a cada uno de los píxeles y todo lo que vayas haciendo a partir de ahora en Photoshop va a ir deteriorando la imagen, va a ir perdiendo calidad de imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a ir transformando. En Lightroom no se degenera la fotografía, es mucho más conservador porque no están modificando los píxeles, pero una vez que ya están creados los píxeles y tiene un valor X, si tú le metes un valor 50 de azul y luego le metes rojo a la fotografía, pues ya ese píxel que era el original ya se va transformando, con lo cual se acaba afectando la calidad, ¿de acuerdo? Sobre todo si escalas. Hay una ventaja, no sé si recordáis, que también podíamos abrir en Photoshop como objeto inteligente, ¿vale? Y cuando abríamos como... Sí, tú cuando vas a botón derecho, cuando terminabas ya tu Sí. proceso y había revelado tu fotografía, tu RAW, pues cuando le das a botón derecho para enviar a Photoshop, lo podías abrir en Photoshop directamente, poner editar en Photoshop y un poco más abajo puedes abrir como objeto inteligente en Photoshop. ¿Cuál es la Ajá. diferencia? La diferencia es que lo que te genera en Photoshop es una imagen virtual, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esa fotografía, con todas las modificaciones y todos los cambios que vayas haciendo en la fotografía, no se van trasladando en el píxel. Solo cuando ya se rasteriza la capa, rasterizar la capa quiere decir que se terminan ya los píxeles que se le van a asignar a cada uno, o sea, los valores que se va a determinar a cada uno de los píxeles, es cuando se forma la imagen. Mirad, si queréis lo abro, Vale. abro las dos fotos si queréis como objeto inteligente, ¿vale? Y así veis las ventajas. Además, el otro día, yo no sé con qué clase, fue con vosotros, Ramón, Antonio, cuando estuvimos viendo lo de los objetos inteligentes en vuestra clase. Sí, sí, estoy moviéndolo. En el Sí. escalado se notaba mucho, ¿verdad? Sí, ¿Os sí, claro, acordáis que se nota en estuvimos cuanto... escalando la foto? Es la Sí. mejor manera de entenderlo y verlo. Y eso, bueno, la ventaja, tiene ventajas y desventajas. Abrir como objeto inteligente es que no se deteriora la imagen, que puedes regresar continuamente. Imagínate, lo estuvimos viendo, ya recuerdo por qué lo vimos, porque fuimos a montarla y resulta que como las dos fotografías, aunque están hechas con la misma cámara, en el mismo momento, con la misma luz, pero como tienes el balance de blancos en automático normalmente en la cámara, si no han modificado el balance de blancos, si por ejemplo la de la cerveza, como tiene tanto amarillo, pues puede variar un poco el balance de blancos. Entonces, cuando en Lightroom, cuando procesé las imágenes, no se notaba, pero cuando lo montas en el Photoshop y ya una pisa sobre la otra, notas que el Hay gris del diferencia de fondo, color. pues que tiene una dominante más verde. Fue por eso por lo que lo vimos, es Sí. verdad. Entonces, claro, si tú añades un ajuste, puedes hacerlo desde Photoshop. Lo que hablábamos antes, si está verde, pues le metes 3 puntos de magenta a esa fotografía y la igualas, ya estás alterando los píxeles que se les han asignado, con lo cual ya estás deteriorando la imagen. O un objeto inteligente, la ventaja que tienes es que puedes volver, regresar, en este caso a Camera Raw, que sería el plugin, sería el gemelo el programa gemelo de Lightroom y ajustarlo ahí para que los píxeles el valor que se asigna a los píxeles en Photoshop estén ya con ese porcentaje de magenta que ya has descontado, ¿no? Pero tiene otras desventajas y es que no se, o sea, se pueden modificar, pero no se pueden transformar los píxeles. No se puede pintar un objeto inteligente, no se puede clonar y quitar un elemento de un objeto inteligente.
hay muchos filtros que no se pueden aplicar en un objeto inteligente, ¿de acuerdo? Cada vez tiene menos limitaciones, lo hacen de manera que puedas tener menos limitaciones, pero todo lo que tenga que ver con la naturaleza de la imagen, de la posición de los píxeles, de la formación de los píxeles, todo eso, todo lo que tenga que ver con eso, normalmente en un objeto inteligente no se puede hacer. Yo no puedo Bien. coger una capa que sea un objeto inteligente y recortarle el cielo, por ejemplo, si lo que quiero hacer es eso. Sí que puedo a lo mejor modificar, puedo meter capa de ajuste, puedo hacer un montón de cosas, pero veréis que, por ejemplo, todo lo que sea pintar y transformar y cambiar los píxeles no se puede. También va en detrimento de la foto el hecho de que en un momento determinado lo pasemos a objeto inteligente y para hacer algo que no nos permite como objeto inteligente lo pasemos a, digamos, a forma normal, lo Solo para trabajamos y lo transformar. volvemos. Ya, Claro, pero no el tendría hecho de mucho pasar de sentido. uno a otro también va en detrimento de la foto. No, ¿O no? no, lo que pasa es que, por ejemplo, en un JPG o en una fotografía que ya esté gestionada, no tendría mucho sentido, puesto que cuando regresas a cámara RAW o al Lightroom, no estás procesando, no estás ganando nada. En detrimento nunca va a ir. Puedes hacerlo cuando, por ejemplo, vas a hacer una escala que no estás seguro, lo que vimos el otro día, lo que voy a enseñar ahora. Cuando hacíamos una escala que no vas a estar seguro, si luego la vas... Por ejemplo, a mí me pasó con la copa. La copa la hice pequeña para encajar en La tetera. en el cuenco de la cafetera, pero luego no estás seguro si luego vas a tener que hacer un poquito más grande. ¿Qué es lo que ocurre si yo tengo la copa, por ejemplo, las dos fotografías? Voy a compartir y os lo voy explicando, ¿vale? Venga. Las he abierto como objeto inteligente. Desde el Lightroom. Desde el Lightroom. He hecho el procesado. Por ejemplo, en el caso de que hagáis una serie de fotografías con la misma luz, que va a tener las mismas problemáticas, o esto igual que en estas fotografías de producto, que fueron cosas que puse encima del folio con el fleso, mandé el making of, pues me da igual. Si tengo 50 fotografías de un interior de un cumpleaños o cualquier tipo de serie de fotografías que tenga las mismas condiciones, vimos en Lightroom que teníamos la posibilidad de gestionar una y sincronizar el resto que tiene las mismas características, ¿no? Ujú. ¿Os acordáis que cuando llevamos una fotografía a revelar, podíamos seleccionar varias fotografías y si las llevamos a revelar, siempre hay una selección principal que es la que vas a retocar, pero abajo, sí, abajo de la columna de la derecha aparece el botón de sincronizar, donde podrías sincronizar todos los ajustes sobre todas las fotografías, ¿no? Pues hombre, teniendo en cuenta que esta y esta la he hecho con las mismas condiciones y tienen el mismo tipo de luz, pues las podría haber sincronizado, ¿no? En Lightroom y hubiese tenido los mismos resultados si hubiese venido bien las dos. ¿Veis? Cuando abrís una fotografía en objeto inteligente, ¿recordáis cuando abríamos una fotografía en Photoshop? Las características principales era que se abría en un lienzo del mismo tamaño, ¿no? Y que se abría como capa fondo y con el candado de bloqueo para píxeles transparentes, pintura, movimiento y transformaciones, ¿no? Salían bloqueadas. Cuando lo abres con objeto inteligente, se abre como una capa normal, solo que en la parte inferior derecha de la miniatura aparece este símbolo. También, cuando, por ejemplo, si yo tuviese la cafetera abierta y tuviese que arrastrar para hacer un montaje, esto se suele hacer también mucho, imágenes, voy a ir a la carpeta de inicio, si no la lanzas desde Lightroom, en los montajes a lo mejor sí que la foto base, digamos, la sueles abrir desde Lightroom, pero a lo mejor luego los recursos que has bajado de internet o las fotografías que vas a hacer el montaje, las arrastras desde una ventana, ¿no? Si yo la arrastro desde una ventana y la arrastro aquí, ¿veis? En la línea, ¿estáis viendo mi puntero? Sí. Vale, si la abrís aquí en la línea de arriba, pues abriría como una pestaña normal, ¿no? Si lo abrís directamente encima de la foto donde la queréis posicionar, ya automáticamente, en cuanto le doy a aceptar, lo hace como objeto inteligente. Ya directamente te lo mete como objeto inteligente. ¿Sí? Sí. Sí. Vale. Bueno, en este caso, Jorge, acordaros, si lo abres desde Lightroom, está la foto original, los ajustes de la foto original en Lightroom. Lo abres en Photoshop, haces alguna modificación en Photoshop y lo está haciendo sobre, digamos, esa capa superficial de Lightroom, sin tocar la foto original, ¿no? Muy entero de nada, ¿eh? No. Vale. Dime. ¿Pero por qué no me oyes o por la pregunta? No, porque me he perdido. Estoy muy espeso. Vale. Vale, no, que no sabía si era por técnico o por No. contenido. Vale.
tú tienes una foto en Lightroom ¿Sí? y haces una serie de retoques o de modificaciones, de la ajustas, la luz, tal y cual. Lo pasas a Photoshop. Y en Photoshop haces una serie de modificaciones, las que sean, porque te apetece hacer un ajuste, yo que sé, de niveles o lo que quieras, que lo ves ahí. Entonces, si cierras esa foto, en Lightroom, ¿qué es lo que tienes? La foto con Original. los... Veremos cómo se pueden exportar metadatos. Si tú abres como objeto inteligente, podrías guardar las modificaciones si fuesen compatibles. Ten en cuenta que hay herramientas que no son compatibles en Photoshop, que no tiene Lightroom, con lo cual no podría regresar. Si yo cierro esta fotografía y la he hecho modificaciones, aunque sean objetos inteligentes, la fotografía que tendría en el Lightroom sería la original. Si yo cojo esta fotografía, le hago modificaciones y la guardo como TIFF, como JPG o como otro formato, habría una doble fotografía, estaría la original intacta, o sea, con los cambios que ha sufrido Lightroom, pero estaría esta nueva fotografía. Vale, y si hicieras alguna modificación en Lightroom, ¿la acumularía, o sea, cuando abrieras Photoshop, te aparecería? Claro, sí. O sea, si tú después de todo el tejemaneje entre Photoshop y Lightroom, porque haces un montaje, resulta que no la haces mapa, no la pixelas, o sea, no la rasterizas, y haces alguna modificación en Lightroom, pueden exportar metadatos. Si la abres en Photoshop. Vale. Pero no todo. ¿Cómo saber cómo hacer eso? Sí. Vale. Sí. Mirad, voy a llevar lo que os decía antes. Yo, por ejemplo, lo que son los atajos principales que yo llamo de manejo, que si no te puedes desenvolver en Photoshop. Por ejemplo, en la barra de herramientas abajo, recordéis que lo vimos el primer día, tenemos una de las principales herramientas que tienen todos los programas, la herramienta Zoom, que tú la pinchas, te vas sobre la imagen y le puedes aumentar. Si quieres disminuir, te vas a las opciones y disminuye la visualización. Tú no puedes estar trabajando y cambiando la herramienta Zoom, o cuando tengas un zoom, irte a la herramienta a mano para poderte desplazar. Esto es inviable, eso sería, vamos, tremendamente complicado el trabajo, ¿no? Tú cuando estés en cualquier herramienta, si mantienes pulsado el Alt, ¿no? Esto siempre os lo digo, y queréis aumentar o disminuir, pues simplemente le dais con la rueda del ratón, aumentáis y disminuís, ¿no? Si estáis en un aumento, pulsáis barra espaciadora y os desplazáis. Luego lo vamos a ver. Para encajar en pantalla, para que se vea toda la fotografía entera, Command 0 o Control 0. ¿Vale? Estas son las que yo me refería antes cuando estábamos hablando de los atajos principales, que me da igual cómo proceses y qué tipo de herramientas, pero hay cosas comunes que os acabáis aprendiendo por la fuerza. Por ejemplo, también el tema de mover, ¿no? La herramienta mover es una herramienta que es la que más se utiliza. ¿Qué ocurre? Que si yo estoy, por ejemplo, aquí pintando y me tengo que mover o tengo que arrastrar la capa o cualquier cosa, pues no tengo que ir a la herramienta mover. Estando en la capa, en la herramienta que estés, si tú mantienes pulsado control, yo estoy pintando, pero quiero transferir esta fotografía en la otra foto. Yo sé que con control pulsado, veis que cambia el puntero, se convierte en mover y ya puedo mover. No tengo que cambiar de herramienta para luego seguir pintando, ¿me entiendes? O sea, que sí que hay atajos que son los que os repito continuamente para poder hacer. Fijaros que sí, que tenía un poquito más de verde. ¿Veis esa variación de verde? Yo me imagino que la cámara, al tener la cerveza amarilla, intenta compensar un poco en el balance de blancos. Y si os fijáis aquí en el folio, pues tampoco se ve el mismo blanco, ¿no? Es el riesgo que tenemos a la hora de hacer las fotos. ¿La acordáis cuando hacíamos las fotografías de las gotas de agua, de las manzanas, o hacíamos las panorámicas? Son casos en los que poníamos el balance de blancos tematizado. Si yo aquí hubiese tenido la precaución y yo sé que mi fleso que estaba iluminando era luz tungsteno, pues hubiese puesto tungsteno en las dos. Sé que me va a dar 5.600 grados Kelvin en las dos fotografías y que va a tener el mismo balance de blancos. Cuando hacíamos fotos de productos os pedía que pusierais el balance de blancos igual, simplemente para que los fondos y la iluminación no dependiese del objeto, sino simplemente de la luz. Vale. Cuando hacéis una panorámica también, porque si no, el cielo, si tú te vas moviendo y haciendo la panorámica, los cielos pueden ir variando. Y cuanto más te acercas al sol, pues a lo mejor el balance de blancos puede ir cambiando. Que cuando vas a montar la panorámica, se suelen ver manchas de cambios de tonalidad del cielo.
Por eso en ese tipo de situaciones se te recomienda que pongas la cámara de blanco tematizado. ¿Que no lo haces? Pues hombre, tienes la precaución de que como es un RAW, de irte a Lightroom y poner los mismos grados Kelvin en una que en otra. Y ya está, solucionado. Tematizado quiere decir que lo pongas en un modo concreto, en el que tú claro, quieras, pero el balance de en blanco, automático. en cámara, tienes el automático, tienes el luz de tus senos, sombra, flash, sol... Eso le llamas tú tematizado, vale. Sí. Sí. Bueno, pues en este caso, mirad, lo que os quería decir, yo por ejemplo, si he detectado que hay un problema en esta fotografía y le meto ahora mismo un ajuste de 3 puntos menos de, o sea, 3 puntos más de magenta para que se contrarreste contra el verde y que quede más o menos igual, ya estoy afectando y estoy deteriorando los píxeles. Pero si he tenido la precaución de abrirlo como un objeto inteligente, si yo le doy doble clic a este, uy, le he dado justo al icono. Si yo le doy doble clic a la vale, joder. Si yo le doy doble clic a la fotografía, se me abriría el Camera Raw y podría gestionar hasta que se igualase, sin que llegase a afectar a la foto. ¿Sabéis por qué se me abre en una foto aparte? Porque no he abierto el RAW. He abierto un JPG porque se me queda colgado el Photoshop. Y digo, voy a abrir un JPG en baja. Pero tú un objeto inteligente, digamos que puedes ir y volver al Lightroom o al Camera Raw cuando quieras, asignándole los valores de píxeles sin que se deterioren. ¿De acuerdo? Otra ventaja que tiene es lo que decíamos de la transformación. Yo imagínate, Control T. ¿Os acordáis que el otro día vimos transformaciones, no? Sí, sí. ¿Habéis tenido algún problema? ¿Si las habéis tocado durante la semana? ¿Habéis hecho alguna prueba? ¿No habéis tenido problema? No. Las transformaciones, simplificarlo. No os vais a ir a transformar, y aunque tengas un montón de transformaciones, las más habituales las vais a hacer como con transformaciones libres, que es Control T o Command 3. Este es otro de los atajos que como se utiliza mucho, sobre todo en el tema del montaje, las transformaciones, lo vais a aprender a la fuerza. Tú ya sabes que lo único que con la transformación libre, con el Control T, tendrás que tener cuidado, acordaros de si queréis mantener las proporciones o no. Si está el nudito pulsado, como en este caso, se van a mantener las proporciones. Yo en este caso no las quiero mantener porque a lo mejor lo que hago es achatar un poquito más la copa para que me encaje mejor con la jarra. ¿Me entendéis? Sí. Con transformación libre, aparte de escalar o poder desplazar la capa, también podéis rotar, ¿no? Si te vas por fuera de la zona seleccionada, de la zona de transformación, sabréis que podéis rotar. De hecho, una de estas fotografías habría que rotarla. También que si mantenéis pulsado el control de cualquier esquina que podéis sesgar, o sea, podéis deformar. Sí que es verdad que hay transformaciones que a lo mejor os tendríais que meter en esta de transformar, pero lo que son las principales las podéis manejar a golpe de ratón. Todo lo que sea por atajo va a hacer mucho más fluido vuestro trabajo. ¿Vale? Entonces sí que esos atajos sí que son comunes para todos. Luego me da igual, a lo mejor yo utilizo más el tampón de clonar y yo que sé, Ana trabaja más con el pincel de corrector de puntual. Y son distintos atajos, pero estos son comunes para todos, ¿vale? Lo que os comentaba, de Control T lo hago más pequeño, ¿vale? Imagínate que hago la copa así de pequeña, ¿de acuerdo? Si yo tengo una fotografía que tenía 6000 por 4000 píxeles y la he dejado en 1000 por 9 por 600, lógicamente el programa lo que ha tenido que hacer es eliminar píxeles originales de la fotografía. ¿Ha afectado en la calidad? No, porque se ha adaptado al tamaño de la foto. ¿Me entendéis? Sí. Vale. Si yo, por ejemplo, voy a dar control Z. Control Z, por ejemplo, me da igual qué herramientas trabajéis, pero control Z, 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 sabéis, los que tengáis versiones más antiguas, a lo mejor todavía estáis con el control al Z, pero el control Z es paso atrás. Todavía no hemos visto la ventana de historia, pero bueno, la veremos. Bueno, sí, la vimos, pero por encima, ¿no? En el repaso. Voy a duplicar la capa. Duplicar capa, por ejemplo, también es muy habitual. Pues que continuamente se duplica la capa. Lo podéis hacer con el control J o si estáis con la herramienta mover y le pulsáis al Alt, veis que sale una doble flecha y también se puede duplicar capa rápidamente.
Bueno, hay gente que le gusta el control J o el arrastrar con el Alt pulsado. ¿Vale? Esas son cosas así como más comunes, pero ya os digo que a base de hacer ejercicios durante todo el curso de Photoshop, las que son comunes os las vais a aprender. Tendréis que aprenderos las más específicas. Esta fotografía, por ejemplo, esta capa, la capa de la copa que está como objeto inteligente, la voy a dejar así, pero esta la voy a rasterizar. ¿Qué significa esto? Cuando le das a botón derecho tenéis una opción que se llama rasterizar capa, que es darle valores, asignarle ya valores a los píxeles, ¿de acuerdo? Si yo pongo el mismo ejemplo de antes, voy a darle control T y hago una foto, hago esta capa pequeña, ¿de acuerdo? Le doy a aceptar o a intro o aquí al clic de aceptar o doble clic dentro. Yo suelo dar doble clic dentro para aceptar. Quiero transformar esta capa. Ojo, si quiero transformar esta capa, previamente, que ese es el problema de las capas siempre, si lo que quiero transformar en la copa grande, tendré que irme previamente a la capa de la copa grande para cuando dé control T. Este es el verdadero problema, yo creo, de las capas, ¿eh? Que tú estás aquí y lo estás viendo y dices, no, yo quiero esta, y le das a control T y dices, ya, pero es que esa es la otra capa. Si estáis en la herramienta mover, ¿recordáis que teníamos una opción que ponía selección automática? ¿Acordáis? Eso significa que tú, la foto que vaya, o sea, la capa que vayas pinchando es la que se selecciona. Cuando estás así, está muy bien, porque es muy práctico, pero tú imagínate que tienes un texto o una capa de ajuste. Es muy difícil y tienes que deshabilitar selección automática para poderlo hacer rápidamente. Es que si no te toca irte por aquí. Vale, voy a hacer del mismo tamaño la capa de objeto inteligente de la copa. A las dos estamos de acuerdo que le ha pasado lo mismo, se han eliminado píxeles, ¿no? De 5.000 que tenían de alto, pues ha guardado 1.000 y ha eliminado 4.000. Es lógico, ha tenido que adaptar al tamaño que le hemos puesto. Vale, no pasa nada, pero tú imagínate que luego yo quiero volverlo a ajustar y volverlo a hacer más grande, ¿no? Yo cojo la capa de objeto inteligente, la vuelvo a poner más grande, cojo la capa de que no era como objeto inteligente y la pongo más grande. Y esto no os creáis que es un ejemplo, es súper habitual, ¿eh? El que vayas ajustando tamaños y tengas que regresar otra vez. Si no lo tienes muy claro, conviértela en objeto inteligente. ¿Por qué? Porque en el caso de la capa de objeto inteligente, cuando se ha hecho más grande, ha vuelto a recuperar los 4.000 píxeles que había perdido, los ha vuelto a recuperar, ¿vale? Estaba viendo esta. ¿Cuál he escalado? Estoy viendo la inteligente. Perdón. Ha vuelto a recuperar los píxeles originales, los 5.000 píxeles de altura que conformaban la imagen original vuelven a ser los originales, pero en el caso de la fotografía, que no era objeto inteligente, ha tenido que interpolar. ¿Os acordáis lo que era la interpolación? Sí. Que tenía 1.000 píxeles de alto y ahora le digo que tiene 5.000, pues ha inventado 4.000. ¿Eso qué hace? Pues que lógicamente la fotografía esta tenga mucho menos calidad que la fotografía de objeto inteligente. ¿Vale? Dios mío. Cuando tengáis que hacer una es inteligente y otra es casi lista. La otra es tonta del bote. Entonces, la otra hace lo que puede. Como ¿eh? ¿El qué? ¿El qué? Y la otra lo que hace lo que puede, digo. Que una no, inventa muy bien, pero... En el tema del escalado no soléis tener, precaución. ¿Sabéis dónde se suelen notar los montajes? Cuando habéis estado escalando. A ver, los montajes los solemos hacer con fotografías o con recursos que tenemos de nuestra propia cámara, con lo cual no se suelen ver problemas de nitidez o de definición o de falta de calidad, porque están hechas las fotografías con la misma resolución. Pero cuando bajáis recursos, esto es súper típico, cuando bajáis recursos de internet, que no tenéis la precaución de cuando buscáis un cielo en Google, ponerle tamaños grandes, sabéis que tenéis en imágenes un menú que podéis elegir fecha, podéis elegir tamaño, pues poner tamaños grandes, o con copyright o sin copyright, pues poner tamaños grandes, porque de repente tenéis una fotografía de 6.000 por 4.000 píxeles de un paisaje que habéis hecho, os bajáis un cielo de 600 por 400 píxeles y lo escaláis y de repente se ve tu imagen genial, con una definición genial, con un cielo como emborronado. Y eso, si os fijáis en los montajes que se ven, en los de Leila Amat de ayer, se veían en un montón de fotos, ¿eh? De recursos o de fotos que a lo mejor eran de distintas cámaras o
que muchas veces cuando estás tanteando y estás trabajando sobre una obra, de repente hacer más pequeña, hacer más grande y deteriora. Sabéis que, digamos que esta capa de aquí sería como un JPG. Sabéis que la transformación de un JPG en 10 transformaciones la conviertes, tiene tanta falta de nitidez que parece un dibujo más que una foto, ¿no? Pues igual, con los objetos inteligentes, tened en cuenta que estáis tirando de una como si estuvieseis trabajando de una imagen virtual como en Lightroom. Las pegas, pues que yo intento coger la herramienta pintar y pintar en el objeto inteligente, me dice que no puedes modificarlo, pero no puedes transformar los píxeles. Me voy a la capa normal y lógicamente sí que puedo. Quiero utilizar el tampón de clonar y no me deja. En una capa normal sí me deja. ¿Vale? Vale. ¿Y ¿Qué cómo dices? solucionas eso? ¿Eh? Rasterizando. ¿Cómo lo solucionas? Rasterizándolo. No hay otra opción. Rasterizándolo. Eso Claro. es. No hay otra opción. No hay otra opción, pero ojo, yo lo que hago sí que hago mucho es que si yo, por ejemplo, esto no está mal, es lo que le decía antes a Antonio, yo rasterizo la capa porque quiero quitar reserva. Y entonces rasterizo la capa porque sé que me deja pintarlo. Qué malo soy, ¿no? Clonando. Bueno. Estás clonando. Esto, Maite está por ahí y me va a matar. Bueno, pues luego, si luego lo que quiero es escalarla, la puedo volver a dar botón derecho y la puedo volver a convertir en objeto inteligente. Vale, vale, vale. Eso ¿Vale? me gusta. Ella va a Vale. guardar los píxeles a partir de ahí que tenga como originales con la transformación, con la modificación que yo he hecho, y si luego me arrepiento y la vuelvo a escalar, no me pasa como la otra fotografía. Pero, Jorge, ¿Mm? una preguntilla. Cuando escalas, o sea, ¿no se pierden píxeles si lo haces como objeto inteligente o si rasterizas? No, como objeto inteligente es como si estuviese, digamos, una foto virtual, como si fuese el RAW. Con lo cual pierde los 4000, pero luego vuelves a recuperar los 4000. No, vale. Sí, vale, que me... Como capa normalizada, como es una imagen ya creada, a ver, has visto la diferencia, ¿no? La capa que estaba normalizada, la capa normal, se había deteriorado muchísimo y en la capa de objeto inteligente no. Vale. Gracias. De nada, estoy deseando que llegue la clase esta tarde, Ángela. ¡Qué tonto eres! ¡Qué tonto! Pues Bueno. tonta tú. ¿Qué? Más tonta tú. Mira, hoy vamos, había pensado... Todas las tías modernas se ponen todas en bolas. Pues digo, pues habrá que hacer algo así. Y que te diga Antonio Ramón, y yo también, ¿a que sí? Claro. Os tengo que enseñar mis últimas obras en pelota. Perdón, perdón. Estamos en clase de Yo no debo ser nada moderna, la verdad. Yo debí también nacer antigua también. Sí. ¿Viste la sesión de ayer, Ana? No. Tienes que Tengo que mirar. verla. Yo no pude, pero ¿la vas a pasar? La voy a colgar y lo voy a pasar. Sí. Es Genial. que a Ana le va a gustar por el tema del procesado. Es muy su rollo, el tema del procesado. Y mira que son imágenes duras. Ana es una happy, una wonderful, pero el procesado, no, pero fíjate, Ana, porque me acordaba de ti, el procesado, siendo fotografías súper duras, el procesado es súper bonito, muy parecido al que lo haces tú, Utiliza tonos muy pasteles. Sí, yo aprendo mucho de... Yo aprendo mucho de los procesos de otros. Claro, pues mira, me alegra que me lo digas porque me fijaré. Sí. ¿Cuándo lo vas a pasar? ¿O está ya el enlace? Si os fijasteis en el tema, claro, ahí por eso es la importancia del revelado de... Esto lo cuento en clase de Photoshop porque es parte de clase de Photoshop. Es, de hecho, lo más importante que manejar los tiradores. Parte de tu obra o de tu foto la vas a terminar en la postproducción. El que, por ejemplo, Ana Becerra o Ana Mañez tuviesen los negros muy profundos, hacían imágenes muy impactantes y seguían siendo bonitas. Si os fijasteis ayer en las fotografías a no ser por el contenido y el mensaje que lanzaban, eran fotografías súper bonitas. Sí. Los negros no eran profundos, no sé si os fijasteis, los negros estaban lavados, tenían mucha información. Los tonos, aunque luego ya se ve un poco el cambio, la radicalización en el color que está buscando ella, de buscar colores más chillones, son colores muy pasteles, muy tranquilizadores, todo como muy bonito, pero siempre con el zasca, ¿no? Que es lo que busca ella, yo creo que es lo que funciona.
Y en cambio, pues Ana Mendieta utilizaba el blanco y negro, Carmen H. utiliza colores ocres y muy iguales. Aquí hay grandes diferencias de contraste de color. Entonces, en esas cosas, ¿no? Es donde te vas fijando. Sí que es verdad que en lo que es la postproducción de la chica de ayer, es una postproducción muy agradable, muy bonita. Muy... Jorge, ¿quién era ayer? Que me he perdido ya, que yo no las veo. Leila Mat. A la Leila, vale. Sí. Leila Mat. Y el próximo es Jesús Chacón. Lo voy a hacer cada 2 martes, porque como Ana me ha amarronado, y yo creo que ya los que tengo comprometidos al recuenco el día 2 de marzo. Y, bueno, me llamó justo Navas, que se conectó ayer y le iba a hacer otra. Que ese sí me interesa mucho porque, claro, no hemos visto fotografía social. No. Y eso también mola mucho, la fotografía social, otra parte de la fotografía. Venga, continuamos con esto. Perdona Oye, que te interrumpa. Y lo de Leila Mat, es que yo los martes no estoy en otra historia. Entonces, ¿enseña parte de su procesado también? ¿El cómo lo pone o simplemente habla de ello? En estas charlas no. De hecho, en estas charlas, yo lo que le... No, es que tiene un color precioso, sí que tiene un trabajo de color precioso. En estas charlas lo que hacen es aprovechar para enseñar su obra y porque, hombre, Leila, por ejemplo, no da talleres, ella le cuesta muchísimo, a no ser que tenga mucha confianza con ella, no te hace un workshop o te hace un one-to-one. Pero, por ejemplo, es que ahora como no se vende obra artística. Sí, lo sé. Entonces, no. Aquí esto simplemente son charlas de ver distintos autores y conocer al autor. Sí, he visto alguna de Carmen H, he visto algunas, pero no sabía, como me habías comentado eso. Carmen es la única que dio contenido dio 2 o 3 cosas así interesantes pero no es el fin de la charla. Porque vende un tallercito muy bueno de edición en Lightroom. ¿Tú lo has hecho? Carmen H vende un taller de edición en Lightroom maravilloso. Hombre, por lo que pagamos por las charlas, por montarse la presentación, por lo menos que se promocione. Claro. Sí. Además que son talleres maravillosos. O sea, yo he estado en algún curso suyo online y es una tía fantástica. Sí, mola mucho. Mirad. Oye, Jorge, una pregunta sencilla, por favor. Sí. Tengo 2 fotografías abiertas. ¿Sí? Y entonces, con la opción esta de mover, la herramienta de mover, la muevo, pero no me queda una abajo y otra arriba en las capas. ¿Cómo que no te queda? ¿Has metido una dentro de otra? Sí, tengo 2 abiertas. Vale, pero ¿has arrastrado una ya encima de otra? He arrastrado una, la he metido arriba, luego la he soltado. ¿En la ventana de capas que pone a la derecha ves 2 capas? No, solamente una. Pues no lo has hecho bien. Es que no lo has hecho bien. Porque normalmente subís hasta la pestaña de arriba, Ramón, y soltéis la pestaña arriba. No se suelta la pestaña arriba. Tienes que seguir arrastrando hasta abajo hasta que se salga el símbolo más. Vale. Visto. Bueno. Y si lo haces con mayúsculas, se centra justo en la foto. Con el mayúscula, lo que decíamos antes, Antonio, el mayúscula para todo lo que sea, igual que ahora pintar, o igual que cuando estás en las curvas no salirte del eje vertical. El mayúsculas, tanto en Lightroom como en Photoshop, va a ser siempre para intentar restringir proporciones o llevártelo al centro o buscar. Por ejemplo, si tú con AL, que sabes que mantienes o sea, con el mayúsculo mantienes proporciones cuando estás escalando, hay cosas, hay atajos o botones, ¿no? Que sabes que, por ejemplo, tú ya sabéis que con el Alt que mantienes las proporciones, aunque no esté pulsado, si yo mantengo pulsado el Alt, el mayúscula, mantiene las proporciones, ¿ves? Si lo haces con el Alt pulsado, mantiene las proporciones y además lo haces al centro. Igual, ¿vale? Mirad, entonces ahora lo que necesitaríamos, con los recursos que tenéis y lo que sabéis ya, vosotros sabéis que ya podéis aplicarle una máscara de capa. Esta máscara de capa lo que significaba únicamente es que todo lo que fuese blanco era visible de esta capa, pero lo que fuese negro pues se hacía invisible y se vería la capa de abajo, que es lo que queremos, ¿no? Trabajábamos con esta herramienta, con la herramienta pincel y con el color de fondo frontal, en negro, y todo lo que pintásemos de color frontal, ¿veis?
lo que estamos haciendo es borrar y descubrir la fotografía de abajo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que para vaciar esto, genial, pero si ahora me tengo que ir por la copa, mirar qué chapuza ha hecho, ¿no? Eso es una cuestión de paciencia y tiempo, nada de que es que no tengo pulso o que mi ratón No, es no, muy no malo. tiene misterio, es tiempo. Si tienes poco pulso, aumentarás la imagen y harás el pincel más pequeño. Recordad que para modificar los pinceles de forma rápida tenéis un menú aquí donde podéis configurar el tamaño y la dureza. Recordáis que el otro día lo veíamos, pero o botón derecho para sacar ese mismo menú como una ventana flotante, pero lo hacíamos de forma más rápida manteniendo pulsado el Alt y botón derecho del ratón. Si arrastramos hacia la derecha o hacia la izquierda, íbamos modificando el tamaño, y si lo hacíamos hacia arriba y hacia abajo, arrastrando hacia arriba y hacia abajo, modificábamos la dureza, ¿no? Sí. Vale, ahora mismo lo tengo en negro. Si le doy a la X, lo pongo en blanco, ¿veis? El color frontal lo pongo en blanco y venga, voy a pintar lo que me voy a quedar con ellos, ¿vale? Si no tengo... Jorge, ¿tú no utilizas las herramientas de selección para esto? Claro. Claro, pero es que todavía no hemos llegado. Ah, vale. Por eso digo que con los recursos que teníais ahora, Es que como podíais yo voy y hacerlo. vengo y no vengo a todas las clases, pues no me había perdido. Perdón. De hecho Pido dijimos disculpas. que después de las capas y las máscaras íbamos a ver las herramientas de selección. Las herramientas de selección las vamos a ir viendo, vamos a empezar hoy con la varita mágica, las vamos a ir viendo en combinación y continuando con las capas y las máscaras, ¿de acuerdo? Porque lo que No volverá a pasar, lo prometo. no tiene sentido el hacerte esto a pulso con el pincel, ¿vale? Bien, pero bueno, ahora lo que estamos es con el tema de las máscaras y el tema de las capas. Entonces, si yo quiero borrar si quiero borrar, pues tendré que aumentar el tamaño. Estas zonas, por ejemplo, puedo borrarlas con un tamaño, perdón, X para llevar al negro. Puedo borrarlo, pero el problema suele estar aquí. Aquí es muy importante que nunca sabéis qué opacidades, qué durezas tenéis que utilizar. Si os fijáis la dureza, ese degradado que se convierte en el contorno del pincel, ¿no? En la línea del contorno de pincel, si os fijáis, la dureza también afecta por fuera del contorno del pincel. Digamos que hace un degradado, un 50 exterior y un 50 interior. ¿Qué pasa? Que si yo quiero precisar y borrar la copa, si yo me alineo por ahí, ¿veis? Estoy borrando parte de la copa, aunque el círculo no esté entrando. Aquí tendré control Z, 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 Z. Aquí tendré que intentar no solo hacer pinceles más pequeños, sino más duros. Para que cuando yo me acerque a la copa, por fuera del contorno del pincel, no me esté borrando la copa. Si lo dejo excesivamente duro, lo que me va a pasar es que luego se me van a ver bocados. Entonces ahí buscamos el equilibrio para poder trabajar con una dureza de un pincel normal. ¿Qué es lo que pasa? Que si lo hago a pulso, toda la línea, pues me voy a salir mucho. Si lo hago a tramos, así a clic, pues me van a salir como circulitos, ¿vale? Yeah. Aquí, por ejemplo, hay atajos también, Antonio, de estos típicos que sabes que siempre van a hacer lo mismo. Si yo, por ejemplo, pincho aquí, como decía Ana, el mayúscula trata de alinear siempre, ¿no? Si yo pincho aquí y quiero hacer una línea recta, pues le mantengo pulsado el mayúscula y yo sé que si pincho aquí me va a hacer una línea recta. Ajá. Entonces ese efecto, pincho aquí y ahora me voy hasta aquí, que a lo mejor me puede funcionar. De esta manera puedo hacer que sea más... Ahora con el mayúscula pulsado voy pinchando y él me va haciendo el trazo. De esa manera puedo ser primero más rápido, más preciso porque no me quedan los bocados estos que vas haciendo con el ratón. ¿De acuerdo? Pero sí, no lo vamos nunca vaciaríamos una selección así. Una pregunta. Lo que no hay son pinceles, digamos, de formatos de caras como un cuadrado, un rectángulo, tal. ¿Los pinceles siempre son redondos? No. Mirad, en el menú de pinceles, que lo tenéis aquí arriba en el menú de opciones, aquí no hemos entrado todavía, ¿eh? En el menú de pinceles... cuando los encuentres, Antonio. Que cuando descubra los pinceles que hay de Photoshop va a flipar. Los pinceles es para flipar, ¿eh? No, los pinceles yo solo de momento quiero que utilicéis la dureza y el tamaño de momento, pero los pinceles es como la tipografía, es un mundo, ¿eh? El tema de los pinceles, además, es que pues yo tengo un montón de pinceles descargados, bueno, luego el tema de los pinceles es otro mundo.
De Un hecho, mundo. en este menú aquí, ¿veis? Tenéis un montón de bibliotecas de pinceles que te regala Photoshop, que tú puedes cargar y puedes añadir muchos más. Tienes pinceles húmedos con trazos de pincel real, que te hacen formas de animales. Bueno, tenéis un montón de efectos de pincel. Bueno. Nos sorprenderemos. Te Te esperaremos. va a sorprender fijo. O sea, piensa en una forma y hay un pincel. Tiene cualquier forma y te encontrarás un pincel. Bueno, pues de esta manera podríamos ir haciendo, ir vaciando control Z, X. ¿Veis? Que muchas veces no me acuerdo ni de la X. Recordad que cuando queréis hacer un trazo, igual que cuando estéis utilizando herramientas de selección que veremos, pues que podréis con el mayúscula hacerlo más rápido, a lo mejor más preciso, porque de clic a clic rellenará en una línea recta. ¿Vale? Al final verás que este tipo de comandos siempre tratan de hacer lo mismo con la herramienta que estés. ¿Vale? Bueno, control Z, perdón. Bueno, ahora ya podría empezar a trabajar, ¿no? Lo que pasa es que esto, fíjate cómo me ha quedado, este lado que lo he hecho sin aumentar la visualización, este pues me ha quedado un poquito mejor. Pero realmente esto no sería así. Vamos a ver la primera herramienta, tenemos 10 minutos, joder, cómo nos hemos enrollado, ¿eh? Con lo de los objetos inteligentes. Una cosa muy importante también que suelo hacer cuando tengáis que hacer este tipo de selecciones, ¿no? o de reservas, con una máscara es muy importante, yo siempre suelo hacerlo, es visibilizar la máscara, porque a lo mejor hay elementos que te has dejado que no son visibles porque tienes la otra foto, o incluso cuando lo cierras, la foto de abajo no los ves, pero cuando lo pones en blanco y negro, ¿recordáis cómo se visibilizaban las máscaras? Manteniendo pulsado Alt y cliqueando, pues ves que hay zonas o que te has dejado ahí, o zonas de relleno, o para, por ejemplo, poder perfilar. Dices, si sé cómo es una copa, sé que aquí perfectamente podría haber algo, que se puede pintar también sin visibilizar en la máscara, ¿eh? Ya. ¿Vale? Entonces eso sí me parece importante porque siempre te quedas por ahí algún retal que no lo ves. Vale, pero esto realmente no lo haríamos así nunca. Sería una tortura. Tenemos varias herramientas, otro de los pilares que se ha dicho de Photoshop son el tema de las selecciones, porque podemos utilizar las selecciones para acotar zonas que las que podamos transformar, podamos crear capas, podamos coger elementos, ¿no? Ahora porque queremos crear una máscara y eliminarla. En la cuarta posición, empezando por arriba, depende de la versión que tengáis, tendréis más o menos herramientas. Aquí tenemos 3 herramientas asociadas, que son la de selección de objetos. Esta la tendréis los que tengáis versiones más modernas. La de selección rápida y varita mágica. La de selección de objetos, vamos a ver la varita mágica, ¿eh? La selección de objetos, por ejemplo, es una muy facilita. Tú haces pinchas y arrastras. ¿Veis? Ostras. Claro. Pincha, claro, como tienes una versión tan antigua, pues no te enteras de esto. Pero No. pinchas, arrastras, acotas un área y él intenta detectar el objeto. Cuando tienes objetos así de este tipo, que están sobre un fondo plano, pues lo detectan muy bien, ¿eh? Ya, Pero ya. pero si es muy ¿Cuál es? automática. Esta herramienta es muy automática. Se puede mejorar también aquí. Puedes utilizar también selección de sujeto. Intenta, veis arriba en el menú No sabía opciones, yo, tenéis selección no de sujeto. conocía esa. Pero bueno, Wow. pero nosotros lo vamos a ver. Brutal. Vamos a empezar a ver la más básica, Por que favor. es la herramienta de varita mágica, ¿de acuerdo? Esta lo que hace, si os fijáis en el menú de opciones, aquí hay que tener 2 cosas muy pendientes, que son la tolerancia y el que sea contiguo o no contiguo. Bueno, el tamaño de muestra, yo por ejemplo en un punto lo suelo dejar en 3 puntos, pero bueno, para enseñaroslo. ¿Qué significa esto de la varita mágica? La varita mágica lo que te va a intentar es reagrupar una serie de píxeles que tengan más o menos los mismos valores, en este caso concretamente 10 valores. Quiere decir que si yo pincho un píxel en concreto, va a integrar dentro de esa selección a los 5 colores que haya por debajo y por encima. ¿De acuerdo? Va a crear una horquilla a través de ese píxel de una tolerancia de 10. Fijaros, la tolerancia se puede mover desde 0 hasta 255. ¿Ves? Si pongo 258 me dice que nanay, que solo puedes crear entre valores de 0 a 255, que son la escala que se utiliza a 16 bits, a 8 bits de 255 tonos, pasando por todos los colores y por todos los tonos, ¿de acuerdo?
¿Qué quiere decir esto? Pues que si, por ejemplo, tengo nada más que 10 píxeles de tolerancia, cuando voy a aumentar la imagen, para que lo veáis, más o menos lleguemos a ver los píxeles. ¿Veis los cuadraditos? Sí. Vale, si yo pincho en este píxel, él me va a intentar integrar. Joder, qué ojo. Voy a poner a ver dónde hay una que no sea tan igual aquí. ¿Veis? Él va a intentar integrar, quiere decir que todos los píxeles que he integrado aquí estaban en torno a 5 por debajo, 5 por encima del píxel que yo he pinchado, ¿de acuerdo? Las selecciones siempre tienen que ser acotadas y cerradas y las vais a ver representadas con líneas discontinuas en movimiento. ¿Qué quiere decir? Que ahora cualquier acción que yo realice sobre la fotografía solo se va a reproducir dentro de la zona seleccionada. Si yo cojo el pincel que antes hemos visto que podíamos pintar en negro y pinto por aquí, no me deja. Si pinto por aquí, sí me deja. Solo me delimita la zona. ¿Qué es lo que ocurre? Que me va a venir fantástico para delimitar esta línea de aquí, ¿no? Claro. Que es lo que intentaba hacer antes. ¿Vale? Si yo ahora cojo la varita mágica, pincho más o menos en el mismo píxel, pero nada más con una tolerancia de 50 valores, 25 por abajo, 25 por arriba, veis que la tolerancia ha hecho que se engloben muchísimos más píxeles, incluso que se metan en zonas donde yo no quiero. ¿Vale? El que sea contiguo, esto es importante, normalmente se tiene siempre puesto en contiguo, porque si yo pincho aquí, pues se me van a ir a zonas que a lo mejor no me interesan. Esto despista mucho porque muchas veces se generan microselecciones prácticamente imperceptibles, ¿no? Que a lo mejor tú cuando luego quieras eliminar, pues no te has dado cuenta y se te han metido en selecciones. Por eso es mucho más controlable cuando está en contiguo, ¿eh? Por ejemplo, muy típico de que voy a seleccionar un cielo y resulta que hay un retrato y una chica con los ojos azules. Y resulta que luego has vaciado el cielo, pero has vaciado los ojos azules porque no te has dado cuenta porque el iris era una microselección que no era ni siquiera visible. Entonces se suele tener en contiguo, ¿eh? Lo único que... ¿Sí? Sí, no. Vale, voy a bajar la tolerancia a 20, por ejemplo. Otro atajo, fijaros que las selecciones son tan importantes que tienen como las capas, tienen su propio menú. De hecho, puedes seleccionar todo, que es lo que decíamos antes, que es controlar. Cualquier programa suele ser control E, o en Windows suele ser control E. Deseleccionar, control D. Esta os la vais a aprender fijo porque vais a estar deseleccionando continuamente. Control D, elimino la selección. Mirad, he conseguido una tolerancia que pinchando más o menos en el mismo píxel no me integra la copa, con lo cual me interesa. ¿Veis que me falta este cacho? Si yo pincho en este cacho, pierdo la selección anterior. ¿Por qué? Porque aquí tenemos en todas las herramientas de selección, en la parte del menú de opciones, vamos a tener 4 iconos, que es añadir selección, selección nueva, con lo cual desaparece la anterior, añadir selección, que va a ser para sumar las selecciones. Veis que en el puntero aparece un símbolo más, se podrá ir rellenando. Restar selección, veis que aparece un símbolo menos, puedo restar selección. Lógicamente, si resto la selección, el resto de esta parte de selección, que tiene con la misma tolerancia con la que me la ha metido, se me irá también lo anterior. ¿Entendéis? Ya. Pero si a lo mejor aquí resto selección, en vez de con una tolerancia de 20, con una tolerancia de 5, pues puedo ir acotando y restando las zonas que yo no quiera. Voy a dejar estas áreas de la copa para luego poder cacharrear, ¿vale? Aquí, por ejemplo, sumar selección. Voy a sumar todas estas selecciones. Bueno, como he puesto una tolerancia muy baja, necesito más clics. Y yo, como no quiero dar tantos clics, pues aumento la tolerancia. Bueno, voy a dejar estas zonas. Veis que hay zonas por aquí que me han quedado que yo necesitaría borrar, pero las voy a dejar. Esto es intersecar selección, por ejemplo, lo cuento, pero no lo vais a utilizar. Bueno, las selecciones es que cuando se cruzan, lo que se quedaría sería la zona de cruce de las selecciones, pero bueno, no nos interesa. Esto es muy peligroso de todas maneras tocarlo. Aquí, por ejemplo, se suele utilizar... Es que me ha quedado tan bonita esta selección que me da pena enseñaroslo. Mirad, otra cosa que vamos a utilizar mucho, que son las selecciones, dentro de selección abajo, guardar selección, ¿veis? Yo si tengo una selección y ahora, por ejemplo, que me voy a ir de la selección para hacer otra operación, que es enseñaros otra cosa, si la quiero recuperar luego, pues puedo guardar selección, la voy a llamar copa. Si ahora le doy a control D, pierdo la selección y empiezo a enseñaros otra selección, luego la podré volver a recuperar. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis que vimos el primer día que la formación de la imagen eran
4 canales, el canal rojo, verde, azul y el canal RGB, ¿no? Realmente son 3 canales y la mezcla de los 3. Eso lo teníamos al lado de las capas, ¿no? Pues sí. hay otro tipo de canal que se llaman los canales alfa, que son, cuando hemos guardado, ¿veis? La selección, que me ha creado un canal alfa. Vale. Veis que tenemos el rojo, verde y azul y el RGB, que es la mezcla de todos ellos. Bueno, pues ahora como he guardado una selección, se me guarda como canal. Esto viene muy bien porque cuando guardéis por capas y canales, te va a guardar los canales alfa. Quiere decir que si guardáis una fotografía en TIFF o en PSD, cuando la volvéis a abrir, podréis volver a cargar la selección. Qué guay, no sabía eso. Yo tampoco. Yo siempre iba a abrir en selección. Sí. Una vez se guarda Puedes el canal. reseleccionar. Mira, lo de las selecciones, voy a hacer una selección mucho más básica, que es la que hemos hecho antes, que es un cuadrado, y voy a enseñaros intersecar selección. Es que si se cruzan 2 selecciones, la zona que es coincidente es la resultante, ¿no? Pero vamos, esa no se suele utilizar tanto. ¿Por qué os digo que es peligroso tocar aquí? Porque muchas veces estás en restar selección de la última opción que hiciste y cuando te has tirado media hora haciendo un contorno y vas a cerrar, resulta que te desaparece. Sí. Como todo lo hacemos por atajos de teclado y es un rollo tenerte que venir aquí, si yo estoy seleccionando con la varita mágica y quiero sumar, pues mantendré pulsado el mayúscula, ¿veis? Me aparece el símbolo más y voy sumando. ¿Que quiero restar? Alt. Con Alt sale el símbolo menos. Y voy. ¿Que quiero intersecar? Mayúscula y Alt, pero esto no lo vais a utilizar. ¿Vale? Era simplemente para enseñaros esto. Pero ahora sí voy a coger y voy a cargar la selección, ¿veis? Me voy en el mismo menú de selección, cargar selección, y aquí podré encontrar la selección copa. La aplico y aquí la tengo. Si yo previamente, previa a crear una máscara, tener en cuenta que yo lo que tengo seleccionado es lo que no quiero. Claro. Cuando yo tengo una selección en una capa, en una imagen, y le creo una máscara de capa, la máscara de capa va a venir ya con la mancha de negra adoptada que hemos hecho con la selección. Nosotros utilizamos la selección para no tener que pintar la máscara en este caso. ¿Veis? Voy a aplicarle una máscara, pero en este caso es justo lo contrario, porque yo lo que había seleccionado me costaba menos seleccionar el fondo que la copa, ¿no? Ya. Pero bueno, si nosotros queremos hacerlo al revés, ¿cuál es el botón que siempre hace las cosas a la contra? El Alt. Si a la hora de crear la máscara, en vez de pinchar simplemente sobre la máscara, mantengo pulsado el Alt y pincho sobre la máscara, se me crea una máscara invertida. Qué bueno, mira, eso tampoco sabía. O puedo ir luego a propiedades de máscara que vimos el otro día, que también teníamos el invertir, ¿no? Todo lo que he trabajado. Y ahora, por ejemplo, si me interesa trabajar sobre la máscara, ¿veis? Pero la visibilizo con el Alt, pinchándola la visibilizo. Y entonces lo que hago ya, a lo mejor con la herramienta pincel y el negro, X para el negro, pues ya sé que hay zonas. ¿Veis estas microselecciones que os comentaba antes? Sí. Por eso es tan peligroso. Y por eso es interesante siempre revisarlas. Yo sé que a mí lo que me interesa de todo esto es esta línea. El contorno. Y el contorno, claro. que tenga que rellenar por dentro. Bueno, ahora... Pues me da igual, si por dentro me da igual. Bueno, aquí ya no me da tan igual, pero bueno, me he quitado mucho curro y sobre todo he sido mucho más preciso de lo que hubiese sido a pulso, ¿eh? Pero bueno, no hemos utilizado una herramienta que a lo mejor no es la apropiada para esto, porque con una herramienta de lazo poligonal, pues lo hubiésemos hecho perfecto, ¿no? Pero bueno, son herramientas que vamos a ir viendo de selección poco a poco. ¿Veis? Me queda muy difuminado, voy a utilizar, y aquí voy a utilizar el mayúscula para hacer esta línea recta. Aunque no esté visibilizando la copa, pero por sentido lógico tendrá que ir así, ¿no? ¿Vale? Con el Alt yo suelo utilizar mucho el Alt para pintar las máscaras porque si no, con los pinceles tan pequeños se te quedan como muy siempre curvitas, estas curvitas del pincel. Como dice Antonio, se pueden utilizar también pinceles cuadrados. Pero bueno, yo con el Alt... Sí, yo decía lo de los pinceles cuadrados o alguna otra forma que me permita hacer una selección más fina. Es como dice Ana, tienes pinceles... Antes había pinceles de animales que ya no lo vienen en Photoshop, de pato, de hoja... Así de pájaros, los pájaros que pinta todo el mundo. Porque que sí, los luego todo el mundo aparte veía los mismos retoques con los mismos para pinceles. pintar, Hay gente que hace sus propios pinceles. Tú te puedes hacer tu propio pincel. Yo tengo de un pincel pestañas. con mi nombre, ¿no? O sea, ya puedes hacer los pinceles de todo el mundo. Vale. Pues eso yo ya sé que cuando Alt y vuelvo a cliquear, ya sé que tengo mi copa perfecta. ¿Vale? Mi selección de copa perfecta.
Entonces yo ya, a partir de aquí, ya me podía poner a transformar y podría empezar. ¿Veis? No me he ido a la herramienta mover para mover. Pulso el mayúsculo, el control y ya lo pongo aquí. Y ahora a lo mejor con control T, pues ya no lo quiero pulsar para deformar, porque si me interesa deformarlo y si quiero que salga aquí del cuenco. Y lo que haces es ponerle el candado en medio, ¿no? O sea, por lo que veo, para que no se te mueva. O sea, te pones en la máscara y se te mueve la máscara y capa, o sea, y imagen, ¿vale? Dices el nudo, el asociado. Claro, para que no se te mueva Eso solo viene la por defecto. máscara y no la... Sí, eso No, siempre eso está, viene por sí. defecto. Si te lo quitas, ya haremos un ejercicio de desenfoque en el que veremos para qué sirve el asociado, pero en el asociado en principio van las dos cosas juntas. Y ya aquí pues ya me quedaría al tamaño que yo quiera, podría ir reajustando para que sea creíble, pero bueno, ya con los recursos que vosotros tenéis. Otra cosa es que veis que ha quedado un poco torcida, lo que os decía yo antes. Control T. Control T, me voy por fuera, la voy girando un poquito, y la ajusto un poco ahí, ¿no? Y ya ahí podría ir buscando. ¿Veis? Si voy arrastrándola, veis que voy como muy a salto. Si quiero hacerlo mucho más suave, lo puedo con la flecha del teclado, ahí. Sí. ¿Vale? Y ahora si quiero aceptarla, o le doy aquí, va a intro, doble clic dentro. Vuelvo a revisar. Mira, me queda aquí una rayita. Y ahora lo que hago ya es acercarme y aquí voy a utilizar, pincho aquí y voy a utilizar el mayúscula pues para que me quede más recto. Bueno. ¡Tachán!